Esquina Jurídica, donde el derecho se explica claro y sin rodeos. Este es un espacio de análisis y riguroso contraste de perspectivas sobre los temas sustanciales que, pues, definen nuestro entorno legal y judicial. O sea, imagínate jugar ajedrez Ajá. y que tu oponente mueva una pieza exigiéndote que la trates simultáneamente como un peón y como una reina. Wow. Bueno, el tablero colapsa. Exacto. Si aplicas las reglas contra el peón, la pieza te ataca con la movilidad de una reina. Y si te defiendes de la reina, te captura bajo la lógica de un peón. Pues hoy examinaremos qué sucede cuando el aparato punitivo del Estado intenta jugar así con el proceso penal de un ciudadano. Que es algo gravísimo. Totalmente. Vamos a hablar de un caso que ha sacudido las bases de la imputación en Colombia. Se trata del auto AP 1571-2024, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y yo, pues, defenderé la posición de que el rigor lógico en estos fallos es, digamos, innegociable. Y yo representaré la visión disidente. Porque no es simplemente un juego de mesa abstracto. Las piezas en este tablero involucran daños ambientales gravísimos. Estamos hablando del Parque Nacional Natural Tinigua y de miles de millones de pesos del erario público. Claro, el contexto material es innegable. La disputa central de hoy es sobre cómo el sistema judicial procesa todo esto. La Corte anuló la legalización de la imputación por, digamos, ambigüedades inaceptables de la Fiscalía al formular los hechos jurídicamente relevantes. Lo cual nos lleva a la pregunta central de este espacio. O sea, ¿es la exigencia de una precisión conceptual absoluta una garantía indispensable para el derecho a la defensa? ¿O hemos convertido la jurisprudencia en un laberinto caótico y excesivamente técnico que paraliza por completo el sistema judicial? Como argumenta, de hecho, el salvamento de voto de este caso. Pues para iniciar con mi postura, yo estoy completamente convencida de que esa exigencia dogmática, que muchos llaman laberinto, es nuestra única barrera real contra la arbitrariedad. Mi perspectiva es clara. La claridad lógica y semántica, o sea, el principio de no contradicción, es innegociable para garantizar un debido proceso justo. Si miramos el expediente, vemos una imposibilidad lógica. En la imputación de la Fiscalía. Exacto. A los exgobernadores se les imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Hasta ahí, pues, tenemos un marco. Pero los calificaron bajo la figura de coautores-intervinientes. Sí, esa fue la etiqueta que usaron. Y ahí está la contradicción jurídica letal. Un interviniente es, por definición en el artículo 30 del Código Penal, alguien que no tiene las calidades especiales exigidas. O sea, un particular. Ajá, pero Pero al mismo tiempo, la Fiscalía los acusaba en su calidad de servidores públicos, o sea, como gobernadores. Obligar a un procesado a defenderse de conceptos que se excluyen mutuamente, pues vulnera directamente su derecho material a la defensa. entiendo la teoría, pero yo adopto una postura mucho más pragmática aquí. Y me apoyo fuertemente en el salvamento de voto del magistrado Fernando León Bolaños Palacios. Que fue muy crítico con la decisión mayoritaria. Muy crítico, sí, porque siento que hemos perdido el rumbo. Desde la sentencia C-303 de 2013 de la Corte Constitucional, el concepto de hechos jurídicamente relevantes se ha complicado de una manera absurda. Bueno, yo no diría absurda. Dar toda la legalización, solo por usar la palabra interviniente, en lugar de otra, convierte el proceso penal en un examen de lingüística. Enreda a los fiscales, quienes ahora cavilan nerviosos intentando cumplir con unos estándares súper difusos. Entiendo por qué piensas eso de verdad, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre esto. Porque no es solo un tema de usar mal un sustantivo. A ver. La contradicción escaló a la descripción misma del acto físico, o sea, hubo una colisión entre la acción y la omisión. ¿Te refieres a la descripción de la conducta de Vázquez Sánchez? ¿Sí? A esa me atribuyó la acción positiva de tramitar y celebrar el contrato que dañó el medio ambiente. Pero dentro de esa misma matriz de hechos, simultáneamente, se le acusó de una omisión impropia. Por faltar a sus deberes de vigilancia. Exactamente. Por no vigilar la delegación que hizo al gerente del IDEM. Es decir, imagínate acusar a alguien de haber chocado un vehículo intencionalmente en la autopista. Ajá. Y simultáneamente acusarlo de haberse quedado dormido en el sofá de su casa dejando las llaves puestas. O sea, lógicamente una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Y déjame decirte por qué. Esa analogía del vehículo es brillante, no te lo niego. Pero asume que la física de un gobernador es igual a la de un conductor. Y no lo es en términos de derecho penal. No de forma tan lineal.
En la realidad administrativa de un departamento, la física es distinta. Un gobernador delega, claro, no firma cada recibo, pero mantiene la posición de garante. Por el artículo 25. Exacto, el artículo 25 del Código Penal. La complejidad del aparato estatal hace que la acción de la entidad y la omisión de vigilancia del mandatario estén profundamente entrelazadas, orgánicamente entrelazadas, digamos. Pero el fiscal debe decidirse por una teoría del caso. Pero exigir una separación quirúrgica, artificial, es ignorar cómo funciona el Estado. O sea, debe caerse un caso de 4.109 millones de pesos con un daño grave al ecosistema hídrico y de fauna, solo porque el fiscal no logró esa separación de laboratorio. Espérate, que esto me lleva a un punto técnico fundamental que debemos aclarar. Tú preguntas si el caso debe caerse, y es importante precisar qué fue exactamente lo que se anuló. Bueno, se anuló la legalización de la imputación. Sí, pero fíjate en la distinción. El auto de la Corte aclara que no se anula la imputación como acto de parte. Porque la Fiscalía tiene independencia. Exactamente. Nadie le dice al fiscal que deje de investigar. Lo que se anula es el acto jurisdiccional del magistrado de control de garantías. Se le retira ese sello de legalidad. Sí, entiendo el mecanismo. Y ese control material del juez es vital, especialmente cuando existen, y cito el texto del auto, errores groseros en la calificación jurídica. Si el juez no controla eso, convalida la violación al debido proceso. Pues yo lo abordo desde una dirección diferente, la verdad. Reconozco tu precisión técnica sobre lo que se anuló, es impecable. Pero volvamos al salvamento de voto para ver el fondo. Te escucho. Si el juez de garantías se convierte en un corrector de estilo semántico en etapas tan tempranas, se desnaturaliza el proceso. Estamos hablando de la imputación, el inicio formal. Pero el inicio debe ser sólido. Sí, pero la jurisprudencia debería ser sencilla, ilustrativa. Debería esclarecer a los operadores de base. Y en cambio, ha generado un estado donde la misma Corte no se pone de acuerdo. Las mesas de trabajo de los fiscales son un caos absoluto intentando articular esta pluralidad de conceptos. Es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera. Todo este supuesto caos tiene una raíz justificada. El auto menciona un filtro de pertinencia de la realidad fenomenológica. Que suena muy sofisticado, sí. Pero significa algo muy práctico. No es un capricho. Tomemos a Alan Jara en este expediente. A él se le acusa de liquidar el contrato en 2014. Ajá, la fase de liquidación. Pues el enunciado de hecho debe ser pertinente y suficiente. Si te dicen que liquidaste el contrato por ser el jefe, pero también dicen que eras un interviniente externo, y además que omitiste vigilarte a ti mismo. Bueno, ahí sí suena enredado. Son hechos ambiguos. Y si la imputación nace ambigua, el proceso nace muerto. El rigor protege al ciudadano del poder coercitivo del Estado, que es inmenso. Ese es un argumento convincente. Pero, ¿has considerado que la misma Corte Suprema señala en la disidencia que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad? ¿En qué sentido? Mira el precedente. La sentencia C-303 de 2013 que mencioné antes dejó un vacío terrible sobre cuándo y cómo cuestionar la imputación. Porque la ley 906 no tenía un recurso en esa misma audiencia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? La audiencia de formulación de acusación, regulada por el artículo 339, se usa para interponer estas nulidades de forma estratégica. Los abogados defensores aprovechan el error del fiscal. Y se quedan callados meses o años. Esto crea retrasos masivos. Y la jurisprudencia actual, al avalar este nivel de microscopía dogmática, simplemente ha enmarañado los senderos hacia una debacle procesal. Bueno, creo que hemos delineado posturas muy claras aquí. Para ir cerrando, yo resumo mi posición reiterando que este expediente, el AP 1571-2024, demuestra que el rigor lógico no es un lujo, sino una necesidad. Sí, cuando un fiscal mezcla coautor interviniente con posición de garante y mezcla acción con omisión impropia, está socavando el principio de no contradicción. Sin claridad fáctica, el derecho a la defensa es sencillamente imposible. Y por mi parte, yo reconozco los errores semánticos de la Fiscalía. Pero insisto, de la mano del magistrado disidente, en que hemos construido un aparato jurisprudencial tan esotérico que francamente obstruye la justicia. Porque la forma sepulta al fondo, dices tú. Exactamente. La realidad fenomenológica del daño al Parque Nacional Natural Tinigua, el desastre ecológico real, queda sepultada bajo debates sobre categorías jurídicas abstractas. Es un diagnóstico duro, pero creo que podemos encontrar un punto de convergencia claro. Yo también lo creo. El sistema penal, sin duda, enfrenta una crisis profunda de comunicación. Totalmente de acuerdo. Ya sea por la falta de precisión técnica de la Fiscalía o por la excesiva complejidad exigida por las altas cortes. El resultado es exactamente el mismo. Un sistema completamente estancado. Así es. Sugerimos a quienes nos escuchan que, reflexionen sobre este delicado equilibrio entre las garantías absolutas del individuo y la eficacia judicial frente a la sociedad. En el texto de la jurisprudencia colombiana, aún hay muchísimo más por explorar sobre cómo se construye la verdad jurídica.
Nos despedimos por hoy, esperando haber arrojado luz sobre las complejidades de nuestro sistema penal. Hasta la próxima.